Muy bien, estamos en nuestro tiempo este año que estamos haciendo un recorrido por los eventos más importantes de la historia de la humanidad, narrados por Génesis. Hemos hablado de la creación del hombre y todo lo que vemos, hemos hablado de la caída, hemos hablado también de la situación del pecado de Caín y sus descendientes, y del estilo de vida de muchos seres humanos que han sido vinculados mayormente con Set, con Abel, con Set y sus descendientes. Y dentro de esos descendientes, dentro de esa genealogía o de ese listado de personas que vienen desde Abel, desde Set, Enoc, etcétera, nos encontramos ahora con un personaje que también, así como Enoc, que caminó con Dios y fue llevado al cielo directamente, este varón también caminó con Dios, camina con Dios y fue el personaje principal de lo que Dios venía haciendo como parte de su juicio por el pecado de la humanidad. Y nos referimos a Noé y su intervención en el plan de Dios, en este caso en particular, con el diluvio. El relato del diluvio lo tenemos en 3 capítulos, Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8 y Génesis 9. Y vamos simplemente a ver algunos extractos, aunque está todo el texto ahí, estamos poniendo en blanco las partes de estos capítulos que queremos leer y considerar en el desarrollo de esta historia de la humanidad. Dice ahí, después de la narración acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que cabe mencionar, no mencioné la semana pasada, simplemente lo mencionamos como diferentes ideas que se han manejado de este pasaje, las vas a escuchar tal vez tú, quizá algunos van a interactuar con este pasaje. Algunos piensan, basados en Job, que los hijos de Dios fueron ángeles, pero los que piensan que eso será algo difícil, lo mencionan por lo que Jesús dice en Marcos, que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Otros mencionan, y es un poquito lo que mencionábamos la semana pasada, hijos de Dios como gente que anda queriendo agradar a Dios, andan buscando caminar con Dios, e hijas de los hombres como mujeres que no andaban en los caminos del Señor. Y una tercera perspectiva es que, mencionando también la palabra del Señor, que hay la posibilidad de que un ser humano, cuando su caminar es tan malo, tan perverso, y su vida de pecaminosidad aún invita y él permite que ángeles caídos o demonios habiten su cuerpo, o posean sus cuerpos, hay una tercera opción que menciona que, basado en Judas, que dice que hubo ángeles que no guardaron su dignidad, sino que hicieron cosas perversas. Dios les confirió como un castigo ya inmediato al abismo y los encadenó ahí porque dejaron su moralidad, dice, algunos lo traducen y otros dicen su estado de seres angélicos, caídos pero angélicos. Entonces, algunos quieren armonizar, y solo te presento las posturas, la verdad, es de esas cosas que lo sabremos cuando lleguemos allá al cielo, que estos hijos de Dios o gente que caminaba con Dios al inicio, se corrompió también, como lo vamos a ver hoy, con gente que caminó con el Señor y después se corrompe, y permitió ser poseídos por ángeles, y en su maldad o en su deseo de ser considerados como famosos, empezaron a tomar muchas mujeres para sí. De ahí surgen los famosos harems o harenes, ¿verdad? Que un hombre toma varias mujeres para sus deseos, y hay quien piensa que esto pudo haber sido situación de ser influenciados o poseídos por ángeles, y como castigo Dios, después de haber dado muerte a estos hombres o permitido que estos ángeles salieran, los encerró en el abismo. Bueno, son varias posturas, pero mira, el punto que el Señor quiere enfatizarnos, lo encontramos aquí en versículo 3, y es donde queremos concentrarnos, simplemente mencionando las diferentes teorías de los famosos hijos de Dios con las hijas de los hombres, pero lo que Dios quiere enfatizarnos es esto. El Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre,
pues ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Lo mencionábamos la semana pasada. Esto no tiene que ver con la edad de las personas. No tiene que ver con que en 120 años será la máxima edad que vamos a alcanzar. No. Porque después de este relato hay otros seres, y aún después del diluvio hay gente que vivió más de 120 años. Lo que está diciendo Dios es que de esta fecha que Él manda esta sanción a 120 años vendrá el juicio. Y mientras tiene que haber una preparación, en este caso, de un arca encargada a Dios por Noé. Ahora, simplemente quiero, para esas diferentes posturas, que tomes nota de esta expresión, porque algunos que defienden la idea de que la relación entre un demonio en este caso y un hombre dio lugar a gigantes, cosa que entre un hombre y una mujer no hay gigantes. Yo creo que Dios sabía que podíamos caer en ese error de creer eso, y por eso nos pone esta situación en la Escritura. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Es decir, es muy cierto, de esta unión entre aquellos personajes que se identifican como hijos de Dios y aquellas mujeres que se identifican como hijas de los hombres, nacieron gigantes. Es cierto, la Biblia lo dice. Pero aún antes de esta unión ya había gigantes. Entonces hay que tener precaución, porque algunos piensan, claro, como se unió un ángel con una mujer, nacieron gigantes. No, cuidado, ahí sí precaución, porque la Biblia claramente dice que ya había gigantes en la tierra antes de esa unión. Dice, ya había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Entonces sí, nada más hay que tener precaución de aquellos que defienden esa postura, que no, los gigantes ya venían antes. Y recuerda, dentro de las mutaciones genéticas, fruto de la promiscuidad, del pecado, etcétera, etcétera, está el gigantismo. Están personas con más dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vamos a leer en la entrada a la tierra prometida, ya después del cautiverio, más adelante, vamos a leer ese relato de aquellos gigantes que encontró el pueblo de Israel en la tierra que Dios le había prometido. Muy bien, pasado esto, entonces viene el juicio, y este es el juicio. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Otras expresiones dicen, se arrepintió. Es esa idea de pesar, es esa idea de tristeza. No es una situación en donde dice, ay, me salió mal el plan, y vamos a borrar el plan. No, eso significaría que Dios está jugando, o que Dios un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Hoy dice, hagamos al hombre y mañana destruyámoslo. No. La Biblia claramente enseña que Dios no cambia de parecer. Por eso la versión de la Biblia de las Américas lo manifiesta esa expresión de la Reina Valera 60, se arrepintió, le pesó al Señor haber hecho. Es decir, es una expresión de tristeza profunda. Él ha visto a algunos seres humanos caminando con Él, pero también ha visto a otras personas no caminando con Él. Y aquí viene nuestro primer punto de reflexión de esta mañana, ya en forma personal. Dios se agradó de ti. Dios te tomó en una manera muy especial. Dios te eligió de una manera muy especial. Dios tiene un interés muy especial en todos los que estamos aquí reunidos. Si aún no le conocemos personalmente, o si ya le conocemos, todos, absolutamente todos los que estamos aquí esta mañana reunidos, y los que tienen por costumbre venir a esta iglesia o cualquier otra iglesia en donde se predique la palabra de Dios, pueden estar seguros que Dios tiene un interés muy especial en ellos. De entre nosotros hay quienes estamos buscando, y tenemos luchas y tenemos caídas, pero en términos generales estamos buscando caminar con Dios. Estamos buscando andar con Dios. Decíamos ayer en la reunión de matrimonios, toda pareja enfrenta problemas. Quien niegue que tiene problemas ya tiene un problema.
o es mentira, o es ignorancia, o es que está autoengañándose, ¿verdad? Porque todo ser humano enfrenta problemas. No estoy diciendo que nos agarremos ahí a golpes o que nos lastimemos o que nos maltratemos. No, no, no. Simplemente el simple hecho de una decisión, oye, queda tanto dinero para la quincena y es un dinero que generalmente alcanzaría para 2 días, pero faltan 8 días de la quincena. Es un problema. Y la esposa tendrá sus ideas y el esposo tendrá sus ideas y tendrán que abordar ese problema y decir, bueno, no te preocupes, sigamos con nuestro ritmo normal, el Señor proveerá. Y a lo mejor el otro dice, no, ¿sabes qué? Mejor pues hagamos rendir ese dinero y aunque era lo que generalmente gastamos en 4 días, hagámoslo rendir para 8 días. Entonces, frijolitos, arroz, no sé, y olvidémonos ahorita de otro tipo de verduras. Definitivamente no habrá agua de limón en la casa, eso es un hecho, ¿verdad? Al menos no por esta temporada, ¿verdad? Quizá de naranja, quizá de alguna otra verdura que esté económica, ¿verdad? Fruta. Problemas tenemos. ¿Cómo los enfrentamos? Esa es la clave. Bueno, entre nosotros y todos los que estamos siendo llamados por Dios a conocerle, va a haber problemas. Algunos toman el camino de querer andar con Dios, querer tomar consejo de Dios, querer vivir como Dios manda. Pero otros, de continuo, su camino es ignorar a Dios. Es decir, a veces engañado por tu propia manera de ver las cosas, o engañado por el mundo, o engañado por gente que dice conocer a Dios y no la conoce, llega esta ilusión de decir, mira, tú ven a una iglesia cristiana 2 horas los domingos y el resto de tu vida lo puedes vivir como tú quieras. Si tienes que hacer trampa en tus negocios, si tienes que mentir, si tienes que engañar a tu esposa o a tus hijos, si tienes que hacer promesas y no cumplirlas, si quieres derrochar el dinero, no importa, tú ya cumpliste con Dios yendo a una iglesia, estando ahí presente 2 horas, 3 horas y el resto de la vida lo puedes vivir como quieras. Ese es un mensaje engañado, pero ese es un mensaje que desafortunadamente mucha gente vive. Y quizá tú estás atorado en esa manera de ver las cosas. Es decir, aquellos que se decían hijos de Dios, o son identificados como hijos de Dios, hayan sido seres humanos en libre voluntad o influenciados por el enemigo, aún así decidieron desobedecer a Dios buscando varias mujeres para sí. ¿Por qué? Porque aunque decían o pensaban que andaban con Dios, en realidad no le agradaban. Y vamos a ver en unos segundos más que esa era la condición de toda la humanidad, dice el Señor en su palabra. Entonces dice, no contenderá por siempre mi alma, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. De toda la humanidad, imagínate la cantidad de seres humanos después de cientos de años de historia de la humanidad. Y dice Dios, me pesa, siento tristeza, me arrepiento de haber hecho a la humanidad, la voy a destruir, voy a raerla de la tierra, voy a aniquilarla, e inclusive por causa de su pecado, también los reptiles, los mamíferos, todo lo que vive en la tierra, será arrasado. Y habla de un solo hombre que sí quería caminar y que halló gracia, y gracias a esa obediencia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras también encontraron salvación. Pero el punto es, y me llamó mucho la atención, que en ese agrado solo habla de Noé. No habla de sus hijos, no habla de su esposa, no habla de sus nueras. Dice que el único justo era Noé. Y por salvar a Noé y por amor a Noé, el resto de su familia, 8 personas en total, fueron salvados. Muy bien. El resto del capítulo habla de la generación, Sem, Cam y Jafet, pero sigamos leyendo. Dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne,
porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra, a todos los animales. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos, y la calafeta harás por dentro y fuera con brea. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Aquí tenemos una imagen de acuerdo a lo que se lee, lo que equivale a un codo, etcétera, etcétera. Esto básicamente sería una recreación artística. Son 137 metros de largo, ¿verdad? 14 metros de altura, 23 metros de anchura, 3 cubiertas, y ahí están poniendo el dibujito de un elefante para que veas el resto de la dimensión. Uno de los animales más grandes, aún con su grandeza es visto como muy pequeño en comparación con el resto. La puerta principal a un costado, el techo, el tragaluz, las 3 cubiertas, solo para que tengamos una idea. No sabemos cómo es en realidad, simplemente es una recreación en base a lo que se menciona y lo que equivalía un codo, es decir, la distancia entre tu codo y la palma. A esto se le llama un codo, ¿verdad? Esta distancia. Y medir eso nos da el número de codos transportado a metros, que es el sistema que nosotros usamos, da 137 metros. Varias canchas de fútbol hubieran estado ahí metidas. Muy bien. Pero estableceré mi pacto contigo. Aquí es donde empieza Dios y la palabra del Señor a ser muy enfática. No habla de con ustedes, no habla de con tu familia, no habla con tus descendientes. El diálogo es con Noé. Y Dios empieza a decirle a Noé, mira Noé, contigo voy a establecer un pacto. Posteriormente, saliendo del arca, vamos a leer que el pacto se hace extensivo a sus familiares. Pero este pacto lo pone con él. Dice, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca. Toma para ti de todo alimento para que se come y guárdatelo y será alimento para ti y para ellos. Pero el punto muy enfático es que aunque su esposa también va a entrar, aunque sus 3 hijos van a entrar, aunque sus 3 nueras van a entrar, el pacto o la salvedad de esta generación, Dios la está haciendo con Noé, porque Noé caminaba con él como él deseaba ser encontrado el Señor. El Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Otra vez el escritor, otra vez Moisés nos enfatiza, solo tú, Noé. De todo el resto de la humanidad, solo tú. Segundo punto de reflexión para nuestra vida en la actualidad. Va a haber ocasiones en que tu familia no quiere ser fiel al Señor. Va a haber ocasiones, o está latente la posibilidad, no estoy diciendo que así sea, que aún en tu iglesia nadie quiera servir al Señor. Es decir, puede llegar un momento de prueba en donde la iglesia bíblica El Sembrador, que es donde estamos reunidos esta mañana, se desviara de los propósitos de Dios y comenzara a no serle fiel al Señor, a no predicar su palabra, a desviarse a cosas que no convienen. Tú eres responsable y tú puedes mantenerte fiel. No importa lo que los demás hagan. A mí me parece muy complicada esta situación. Noé, y ha habido otras ocasiones, como por ejemplo Lot, viviendo en una situación de dificultad, de pecado, de ligereza, de violencia, como hoy en la mañana orábamos, ¿no? Que algunos están sintiendo o estamos sintiendo que la situación en la ciudad de Puebla está poniéndose más complicada. Mi papá igual me decía, él vive en Celaya, que a raíz de lo que está pasando de operativos en Michoacán, pues ya mucha gente se ha trasladado a otros lugares y ya llegó la delincuencia en forma muy abierta.
a Celaya, que ya están por medio de los directorios de internet, la sección amarilla, etcétera, hablándole a los abogados para pedirles ya cuota y amenazarlos, ¿no? De que si llegan a apresar a personal del crimen organizado y se les ocurre meterlos a juicio, pues hay de aquel que se le ocurra estar como abogado defendiendo a las víctimas. O sea, les están amenazando de decir, mira, ya estamos aquí, ya nos instalamos, estamos en Celaya, nada más te aviso, vamos a empezar a pasar por la cuota, que es de tanto, no sé cuánto, y te advierto, a partir de hoy ten cuidado en a quién defiendes y a quién acusas, porque si te metes con uno de los otros, te matamos. No sé si sea cierto o no. El comentario fue porque mi concuño es abogado, probablemente de ahí llegó la información, pero sí, la situación se está poniendo complicada. Pero hoy en la mañana también leíamos que las misericordias del Señor son muchas. Y si no hubiera sido por la misericordia del Señor, no estaríamos aquí. Y es mejor confiar en Dios que confiar en hombres y en príncipes. Así que podemos estar tranquilos. Pero también puede ser que te entre la inquietud. Y que tú digas, oye, si tan solo el limón cuesta 50, 60, 70 pesos y la carne tanto y un tanto más aquí y un tanto más allá y ya no alcanza, pues algo tenemos que hacer. Quizá debamos empezar a evadir impuestos, quizá tengamos que entrarle a la situación de vender piratería, quizá tengamos que hacer trampa de lo que vendemos, que es de cierta calidad, decir que es de calidad superior, quizá tengamos que dejar de ofrendar, quizá tengamos que ya no dar dinero en la iglesia porque pues no alcanza. Puedes entrar en ese tipo de tentaciones y dejar de caminar con Dios y dejar de hacer lo que le agrada a Dios. Puede que digas, ¿sabes qué? No, hay que conseguir otra chambita. Mira, me voy a ir a cortar pasto los domingos en la mañana. O sea, por una temporada, unos 2, 3, 4, 5 siglos. No es cierto. No voy a ir ya los domingos a la iglesia en la mañana. Porque voy a ir a tocar puertas, voy a comprarme unas tijeras o una máquina para cortar el césped y es lo que voy a hacer porque no alcanza. Puede ser que empezamos a flaquear, puede ser que entramos en la tentación de no andar como Dios quiere y puede ser que sean muchos los que caigan en esa tentación. Pero el Señor dice, a aquel que permanece fiel, lo voy a tomar muy en cuenta. Y Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Solo él. Bueno, dentro de 7 días Noé haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ya le encargó el arca. Algunos piensan que se tomó aproximadamente 100 años construir el arca. Otros hablan de 120 años, otros hablan solo de 50 años. No hay manera de determinar cuánto tiempo le llevó a hacer el arca. No creas todo lo que vas a ir a ver, pero yo no la he ido a ver, pero esta es una película actualmente de Noé. No sé cómo lo manejan ellos, siempre Hollywood tiene su manera de ver las cosas. El punto no es lo importante el tiempo, sino lo que ocurrió. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y ya lo habíamos mencionado la semana pasada. Jamás había llovido sobre la tierra y en este momento empieza a precipitarse agua desde el cielo hacia la tierra, cosa que jamás había sucedido. Ese mismo día entró Noé en el arca y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Y entonces viene el relato en Génesis 7 del diluvio. Las aguas aumentaron más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Moisés quiere ser tan enfático que fue un diluvio universal, porque los que buscan desmentir la Biblia dicen, fue una inundación que hubo ahí en donde vivía Noé. No es posible. Si tú le quieres creer a Dios, si quieres creer en la Biblia, no puedes creer esas mentiras de que fue una simple inundación, porque claramente Moisés, quien es el escritor de Génesis, dice, todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos, incluido el Everest, es el más alto, ¿no? Pues ese monte que está dentro de los montes que hay debajo de los cielos se cubrió de agua. Y aún más allá de eso. Pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Prevalecieron las aguas sobre la tierra
150 días. Yo no puedo imaginarme ahí tanto tiempo, más lo que falta en lo que la tierra se secó. Algunos dicen que suma un año viviendo en un arca llena de animalitos. Un año ahí. Parte flotando, parte encallado ahí en el monte Ararat y parte esperando a que la tierra se secara, hasta que pudo volver a bajar. Se acordó Dios de Noé, se cerraron las puertas del abismo y las compuertas de los cielos y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y al cabo de 150 días, más los 52, más los 7, etcétera, las aguas habían decrecido. Y el arca descansó sobre el monte Ararat. Turquía, piensan algunos, no lo sé. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana. Le van sumando y da un factor como de un año. Que había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Leemos el relato, fue y vino la paloma, hasta que envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Ahí se enteró que ya, por fin, la tierra estaba seca. En el año 601 de Noé, empezó en el 500 el diluvio, en el 601 terminó toda esta prueba. En el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente que está todo ser viviente de toda carne que está contigo. Edificó Noé un altar al Señor y tomó de todos los animales limpios y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. El diluvio no quitó la propensión del hombre a pecar. Simplemente dio un nuevo comienzo a partir de Noé. La maldad era tal, leímos, que fue necesario una limpieza. Pero esa limpieza no quitó la propensión del hombre a pecar. De hecho, terminando capítulo 9, vamos a ver de uno de sus descendientes de Noé lo que ocurrió. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Muchos hacen una similitud entre lo que dijo a Adán y Eva y lo que dijo a Noé y a sus 3 hijos junto con sus esposas. Muy similar. Sed fecundos y multiplicaos. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Y el temor y terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Muy similar lo que le dijo a Adán y Eva. Sojuzgad la tierra. He aquí os he dado toda criatura, ¿verdad? A Adán y Eva solo se les permitió comer vegetales. Aquí la dieta cambia. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Es decir, de todos los animales y de todos los peces, todo lo que se mueve que tiene vida os será para alimento. Todo, dice, todo lo que se mueve y tiene tierra o tiene vida os será para alimento. Aquí está que puedes comer tus chapulines, tus gusanos de maguey, todo lo que se te antoje, ¿verdad? Pero hay una restricción y sigue vigente ahí la duda si podemos o no podemos, y no vamos a resolverla esta mañana. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerás. Pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano del hombre, demandaré la vida del hombre. Es decir, puedes comer todo menos moronga. A Noé se le dio esta instrucción. Las cosas han cambiado. En el Nuevo Testamento vamos a ver otra instrucción en donde se abre aparentemente a todo. Pero el punto es, aquí la dieta ya ha cambiado y a Noé sí se le permite comer carne, cosa que Adán y Eva y los moradores antes del diluvio solo comían vegetales. Puro vegetariano en aquel entonces. Aquí entran en escena los que después llegamos a ser asiduos clientes de las carnes asadas y todo lo demás. Muy bien. Recordemos que Caín mató a Abel, derramó su sangre. Y entonces
ese pecado fue tan duro, tan difícil, que se convirtió en un homicida, y Dios quiere dejar muy claro que sigue muy, muy, muy pendiente de preservar la vida de todo ser humano. Y es aquí donde se da la ley de vida por vida. Voy a demandar de toda persona que mate a alguien, con su propia vida tendrá que pagar. Se explica más al pueblo de Israel en Levítico, pero aquí ya empieza que Dios determina que toda persona que mate a alguien, dice, de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, Dios aquí estipula la pena capital para poner un cierto orden en todo lo que ya había ocurrido, en todos los excesos. Dice, a partir de hoy, la pena capital se implanta. Todo aquel que mate a una persona será muerto por el hombre mismo. Es decir, le da a Noé y a sus descendientes la facultad de ejercer pena capital, como una intención de mantener esto un tanto en orden. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios ha sido hecho el hombre. La imagen de Dios no se ha alterado totalmente. Capítulo 9 dice ahí, en cuanto a vosotros, ahora sí, ya no es Noé, ya son todos, Noé, sus hijos y sus nueras. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Ahora sí están incluidos, fueron favorecidos, ahora son incluidos directamente su esposa, sus hijos y sus nueras, y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser que está en vosotros. ¿Y cuál es el pacto que establece? El pacto que estableció con Noé es salvarle. Esta es otra cosa. El pacto que establece con ellos es, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada la carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. Ya no va a haber más diluvios. Ese es el pacto. No volveré a destruir la tierra con diluvios, ni la maldeciré por causa del hombre. No habrá un nuevo juicio a nivel mundial por agua. Esta es la señal que hago, pongo mi arco en las nubes. Cuando el arco esté en las nubes lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y cada que tú ves el arco iris, y cada que hay un arco iris, Dios recuerda, así lo dice. Cada que yo vea un arco iris, dice Dios, voy a recordar el pacto que hice con ustedes. Y cada que ustedes ven un arco iris, recuerden el pacto que he hecho con la humanidad. Y los hijos de Noé salieron del arca. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Pero inmediatamente hubo problemas. Aun cuando Noé había caminado con Dios y había hallado gracia y era el único justo, y Dios le salvó, saliendo del arca, Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de la tienda. Cosa que en su cultura era muy mal visto, tanto la borrachera como la desnudez. Tercer y último punto de reflexión para nosotros. Puedes haber andado bien con el Señor. Puede que empezaste bien. Yo no sé cuánto tiempo tienes de cristiano, de una nueva criatura. Puede ser que empezaste bien con Cristo, fuiste fiel en tus ambientes familiares, personales, financieros, de cuidado de tu cuerpo, de asistencia a la iglesia, de serle fiel a la iglesia, etcétera, etcétera. Puede que empezaste bien cuando eras tus primeros días de cristianismo. Eso no garantiza que vas a terminar bien. Noé comenzó bien y aquí se descuidó. Y cometió un pecado bastante fuerte culturalmente para él: la borrachera y la desnudez. Un hombre que caminó con Dios se descuidó. Y como consecuencia de eso, aunque la responsabilidad es de su hijo, hubo una situación ahí familiar bastante desagradable. Cam, padre de Canaán, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Es decir, entró a la tienda, lo vio desnudo. Obviamente fue un accidente, pero quizá este es el problema. Se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Y algunos dicen que fue una cuestión de contarle, pero más con morbosidad, con desagrado, con burla, ¿verdad? Haciendo mofa de lo que había presenciado.
muestra su maldad a diferencia de sus hermanos. Dice entonces sus dos hermanos, Sem y Jafet, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás entraron a la tienda, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, el hijo de Cam, siervo de siervos será para sus hermanos. Una maldición sobre las generaciones de Cam, empezando por Canaán y todos los demás. Y de alguna otra manera no estaba profetizando, y de ahí vienen los cananitas, y de ahí vienen los cananeos, y de ahí viene que Dios permitió que cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, exterminara a los cananeos. No lo hicieron a totalidad y siguieron siendo sus enemigos de Israel por mucho tiempo. Desde esta situación de Noé viene esta condición de sojuzgamiento o esclavitud o servidumbre de los descendientes o de las tribus de Canaán. Vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fueron 950 años y murió. Reiteramos, 3 cosas que podemos recordar. Puede que toda la generación esté mal, pero tú puedes permanecer firme y Dios lo va a tomar en cuenta. No importa si en tu familia no quieren seguir al Señor, no importa si en tu iglesia no quieren seguir y servir al Señor, la relación con Dios es personal. Es difícil, de repente te desanimas, de repente ves que, ay, mira todo lo que está sucediendo. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? No, anímate, fortalécete en el Señor, camina con Dios, no importa que los demás se estén portando mal, no importa que los demás no quieran agradar a Dios, tú puedes hacerlo. Segundo, vas a ser de bendición a tus familiares si tú permaneces fiel. El pacto fue con Noé, pero fue de bendición también, o recibieron la bendición su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Tu firmeza en el Señor puede ser de bendición para los que te rodean. Y tercero y último, aun cuando permanezcas firme al inicio, o aun cuando empezaste bien tu vida cristiana, si te descuidas, no hay garantía de que no cometas algo que pueda ser muy lastimoso para ti y para tus familiares. Así como la justicia afecta o beneficia a los demás, también tu pecado puede afectar a los demás. Esto es lo que quisiéramos enfatizar, que podemos aprender en la vida de Noé y el diluvio.